Buenas noches, estimados inversionistas. ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar y si pueden ver mi pantalla, por favor? Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias por su confirmación. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Perfecto. Bueno, tenemos dos posiciones pendientes. Ustedes teníamos estas posiciones que no las hemos cerrado porque le habíamos dejado sí, ¿no? La verdad, solo solemos tenerlas máximo una semana. Entonces vamos a hacer un análisis el día de hoy bastante profundo para ver si es que las mantenemos. Por lo general, como les digo, no mantenemos ninguna semana, pero podríamos hacer una excepción ya que el mercado está un poquito loquillo el día de hoy. Entonces sí podría ser bastante fuerte, ¿no? Vamos a ver cómo está el mercado. Listo, miren aquí justo en el dólar frente al yen generó una fuerte bajada, ¿no? Y ahorita estamos justo en este doble piso que el activo podría nuevamente repuntar, ¿no? La opción sería aceptar ganancias, pero aquí realmente este soporte está bastante fuerte y muchísimas personas pues que tenían posiciones en venta en el activo ya las han liquidado, ¿no? Si es verdad, el dólar está sumamente débil, no tiene la fortaleza para llegar a nuestro take profit, ¿no? Entonces, en este caso, hemos hecho una posición súper larga, súper buena, porque era una posición, miren, arriesgamos en este caso era, permítanme ver, no sé qué pasa que no me sale ahí. Una posición 3-1, ¿no? Estamos arriesgando aquí 14 con 40. Vamos a ver si me cae tampoco me sale. Sí, no, miren, 14 con 49. Y aquí un take profit por los 45, ¿no? Un poquito rebelde, no me sale, pero podemos ver aquí una pequeña perspectiva en la que podría ya apreciarse, como les digo, aquí el activo, ¿no? Entonces, miren, aquí nos está dando una especie de vela martillo, lo cual si logra mantenerse, pues podría generar esta posición, ¿no? En este caso no aceptaremos pérdidas porque podríamos tener la última posición alcista, ¿no? Como les digo, la posición del dólar sí es netamente a la baja, pero más que todo esta gran bajada pues se ha venido dando por la fortaleza del yen, ¿no? Es decir, más que la debilidad del dólar, aquí es la fortaleza del yen. Sí tuvimos el día de hoy algunos fundamentales mixtos para Estados Unidos, pero el más importante ha sido negativo. Yo creo que ya toda esa debilidad del dólar pasó con este fundamental, entonces creo que este soporte de aquí es extremadamente bueno y podría generar aquí una apreciación. Ya, entonces en este caso me gusta muchísimo. Aquí miren, tenemos un volumen muy fuerte al alza, entonces realmente este volumen a mí me hace que mantengamos la posición, ¿ya? Si bien está nuestro stop loss en $14, podremos perder el doble, pero yo creo que ya se recuperó en este nivel con mucha fuerza. Ya, todavía vamos a ver un poquito cómo está el RSI. El RSI también ya está bastante divergente, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí, podemos ver un RSI que está bastante plano, ya ha llegado a su nivel de sobreventa, es decir, ya muchas personas han vendido aquí el activo. Y el
desde este nivel se ha generado esta posición bajista, ¿no? Pero al tener ya este doble techo, podría ya empezar esa posición alcista, ¿no? Entonces, muy probablemente esperemos a que se recupere el activo. Como les digo, ya no espero que llegue nuestro take profit, le veo ya un poco más complicado, pero sí podríamos esperar que llegue al precio de 151, 52, si bajamos por estos niveles. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es tal vez ya no podamos tener la posición 1-3. Entonces, lo que aquí tal vez podríamos modificar un poco es nuestro take profit, ¿ya? Pero como tal vez algunos me ingresaron, lo que yo prefiero es el día de mañana, si el dólar se fortalece un poquito, o en esta noche, tratar de salir con pequeños profits, ¿ya? Es decir, si llega a este nivel, pues podríamos tomar sus pequeños profits, ¿ya? Pero vamos a dejar la posición, como les digo, tenemos un poco aquí este soporte, me gusta mucho también este doble piso del RSI. Entonces, aún hay una perspectiva de rebote del activo, ¿no? Es decir, no un cambio de tendencia como el que habíamos visto antes al alza, pero sí un rebote al alza para que continúe esta tendencia bajista del activo. ¿Ya? Entonces, muy probablemente aquí podamos tomar ganancias, pero en precios mucho más bajos, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasó con el peso mexicano y el dólar. Y de igual forma, ¿no? Nosotros tenemos una perspectiva alcista para el peso mexicano porque teníamos esta tendencia muy consolidada. Pero ¿qué pasó? Eh, el dólar perdió mucha fuerza en esta semana, entonces generó toda esta debilidad, ¿ya? Aquí de igual forma vamos a mantener la posición porque en esta vela grande podemos ver que ingresaron muchos compradores y como tal la posición ha sido positiva. Es muy probablemente que aquí ya empezó la posición al alza y vayamos a buscar esta liquidez, esta zona. Ya, pero yo también aquí ya no le doy el trade profit de 21.800, sino que también podríamos tratar de esperar a una zona de 20.916 o la de 20.733, ¿ya? De igual forma aquí, cuando el activo llegue a estos niveles, podríamos tomar ganancias. ¿Por qué? Porque nuevamente el dólar podría verse nuevamente devaluado, ¿ya? Para continuar con el análisis, vamos a ver qué fundamentales tenemos el día de hoy. Y esto pues obviamente podría afectar eh, con muchísima fuerza aquí a nuestras posiciones, ¿no? Entonces vamos a filtros y vamos a elegir solo de mediana y alta volatilidad. Miren, como les mencioné aquí, fundamentalmente tenemos lo que es el euro. Aquí el euro, teníamos un dato anterior del PIB de 0,1%, una previsión bastante negativa de que baje 2 puntos, y en efecto bajó 2 puntos, ¿no? Pero al no tener un PIB más negativo de la previsión, esto hace que el euro pues genere una posición alcista, ¿ya? Entonces esto mucho ojo, ¿no? El euro se posiciona un poco más con la perspectiva al alza por su PIB de Alemania. En cuanto al dólar, estuvo bastante volátil, bastante variante, porque tuvo fundamentales muy fuertes, ¿no? El primero, precios de vivienda que hizo que el dólar genere una ligera apreciación, pero obviamente no iba a ser un dato muy importante, una variación de 0,2% con respecto al dato anterior y 1% más con respecto al dato nuevo. Es decir, una pequeña alza del dólar, ¿ya? Ustedes se preguntarán por qué hoy se desplomó el oro, por qué se desplomó Bitcoin. El fundamental que movió el mercado con mucha fuerza fue esta confianza del consumidor. Obviamente va de la mano de todas las lateralizaciones que han venido haciendo y les he venido mencionando. Los Bitcoin, el tema de que en El Salvador ya no tienen Bitcoins como moneda de curso legal y les dije que tengo una perspectiva más bajista, ¿no es cierto? Y del oro, pues también les había dicho que al estar en máximos históricos, sí o sí tenía que corregir. Y hoy llegó el día de su corrección, ¿ya? Obviamente, el oro siempre va a estar al alza, entonces
eh, sí estamos en una posición muy buena, tal vez para comprar oro, pero quiero que antes sepan por qué se generó esa bajada, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, el dato de la confianza del consumidor hizo que el dólar se termine desplomando con mucha fuerza y con esto terminó arrastrando el oro a la baja y también terminó arrastrando a Bitcoin a la baja, ¿ya? ¿Por qué sucede este fenómeno? Porque teníamos un dato de 105 puntos de la confianza del consumidor. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos datos por encima de 100? Van a ver que obviamente la confianza y las personas van a seguir comprando. Pero ¿qué pasó aquí? El dato fue primero inferior a la proyección que era 102 y de aquí fue inferior a 100. Entonces este dato de 98,3 fue sumamente negativo. Una, porque es debajo de 100. Dos, porque fue debajo de la previsión. Tres, porque fue debajo del dato anterior. Entonces, este dato realmente generó toda esa volatilidad que ustedes vieron a la baja, que realmente nadie se esperaba de este fundamental, porque aparentemente pues la economía y la confianza está bastante positiva. Pero bueno, al final sí me lo esperaba porque el oro está en precios históricos muy altos y este fundamental era el único que le permitía hacer una corrección fuerte. Ahora, algo interesante aquí y también fuera de lo normal que pasó en el mercado es que cuando tenemos estas noticias tan fuertes, la depreciación del dólar le llevó consigo al oro y le llevó consigo al Bitcoin, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que tengan en consideración, porque obviamente ustedes saben, ¿no? Tenemos Bitcoin y dólar. Si Bitcoin sube, pues el dólar baja, pero en este caso, el dólar bajó, el Bitcoin bajó aún más, ¿ya? Entonces, son fenómenos que se suelen dar aquí en la bolsa de valores, pero debemos saberlos interpretar y es importante que sepamos esto para saber en qué momento nosotros ya deberíamos, pues, aparente ver qué ha pasado. ¿Qué pasó? Esta confianza fue de febrero, entonces, ¿cuál es la perspectiva que nosotros en marzo tengamos? O sea, ya no mucho en la siguiente semana, en marzo ya tengamos nuevamente un oro al alza, un Bitcoin ya al alza, o puede ser que ya la siguiente semana. ¿Ya? Tenemos una pregunta y Fer dice, ¿eso se da es por la fuerza de la noticia? Sí es por la fuerza de la noticia, pero más es por la perspectiva. ¿Por qué? Porque tú tienes una perspectiva de que baje de 105 solo a 102, es decir, te baje 2, 3 puntos. Pero cuando tú tienes una perspectiva que te rompe muy fuerte esta previsión, el mercado no se la espera. Entonces, mírate, aquí bajó de 105 a 98, estamos hablando que bajó 7 puntos. Y si lo ves en porcentaje es más del 7%. Entonces, una confianza que baje del 7% hace que también bajen todas esas posiciones en los activos. ¿Ya? Acá también tenemos la deuda de la subasta pública, un dato positivo para el dólar porque de 4,3% ahora van a pagar por esta deuda de 5 años el 4,1%. Es decir, aparentemente un 0,2% menos de interés. Entonces esto pues les liga un poquito, como saben, al presupuesto de Estados Unidos. ¿Ya? Y aquí también, permítanme un segundito. Y aquí también datos favorables para el petróleo. No podemos ver que las reservas de crudo antes eran de 3 millones, 2 millones, pero tuvimos un fenómeno muy fuerte de menos 0,64 millones. Es decir, ¿qué pasó? Decidieron quitar todas las reservas. ¿Por qué? Porque ya veían esta caída del dólar de Bitcoin y obviamente consigo querían arrastrar el petróleo, pero a veces no podemos permitirnos tener petróleo muy bajo porque eso afecta a muchos países que dependen de este activo. Y obviamente siempre tratan de tenerlos en precios bastante elevados, ¿no? Y finalmente un dato sumamente negativo para el dólar australiano, que eran las horas de construcción. Es decir, el dólar australiano aquí tiene una tendencia muy fuerte a la baja porque llegó a la cuarta parte del dato anterior y a la mitad de la predicción. Entonces, sí o sí, el dólar australiano hoy generaría una posición muy fuerte a la baja. Ya, pues el día de hoy
Vamos a empezar viendo un poquito de materias primas, vamos a revisar el petróleo, luego vamos a revisar el cacao súper rápido y después nos vamos con Bitcoin y si alcanzamos le vemos al oro, ¿ya? Entonces, vámonos con el petróleo. Estas posiciones dijimos que vamos a mantener. Reingresos no hay porque no son posiciones que tengamos las certezas de que se vayan a dar, ¿no? Sino nada más técnicamente está generando este retroceso, pero como os digo, fundamentalmente el dólar está bastante débil. Entonces este es un pequeño retroceso, apenas nos de profit. Vamos a tratar de salir en positivo, ¿ya? Vámonos al petróleo. Vámonos a ir al mini y vean esa bella caída, ¿no? Entonces miren, arrastró fenomenalmente. Nosotros teníamos una venta, yo ya la veía esa venta, pero realmente cuando está muy lento te desespera y no podemos esperar. Entonces tenemos una venta en 71, 78, le veíamos este nivel, bien, me dice que puedo dar take profit, pero lamentablemente nos salimos en este nivel. ¿Por qué nos salimos? Porque empezó a rebotar y no queríamos que nos saque la posición, ¿no? Aquí nuevamente generó una posición bajista, aquí era un buen nivel nuevamente de ingreso y ahorita tenemos una vela, aparentemente una morbosa bajista que en teoría te indicaría que el petróleo se va a $60, entonces en teoría deberíamos tener una gasolina sumamente barata, pero ¿qué pasa aquí? Estamos llegando a una liquidez muy fuerte del petróleo, es decir, obviamente tenemos este mínimo más bajo de $64. Tal vez una zona muy buena de compra de petróleo sea entre los 66, 62 y 64,58. Es decir, en estos niveles, una posición bastante buena. Miren, lamentablemente esta venta nos quedó cortito y se es sumamente buena. Aquí también estamos viendo ya una última bajada del petróleo. Yo creo que máximo el petróleo puede llegar hasta el precio de los 68.10. Y aquí sería una muy buena compra, ¿no? De 68.10 más o menos a este nivel, de 68.10 a 67.32. Esta zona es una muy buena zona de compras. Ya aquí, sí o sí, el petróleo se va a apreciar. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo si desean hacer ventas muy chiquitas hasta este nivel? Porque aquí ya corremos el riesgo de que se quiera corregir el petróleo. Como les digo, lo fundamental aparentemente fue positivo para el alza, pero obviamente ahorita estamos en un escenario diferente, ¿no? ¿Por qué diferente? Porque vimos que aquí el dólar se ha depreciado y el petróleo se ha depreciado. Normalmente, obviamente, si el dólar se aprecia, pues las materias primas se deprecian. Pero ya les venía diciendo yo que teníamos este fenómeno de que estábamos en precios históricos muy altos del café, del cacao. Entonces, todas esas materias primas, yo les venía ya advirtiendo que este año van a generar posiciones bajistas. Y también Bitcoin con lo que pasó, pues, como os digo, de El Salvador tenía ya una transaccionalidad más baja y esto iba a generar posiciones a la baja, ¿no? Entonces, como tal, ya se ha dado el desplome bastante fuerte. Entonces, ahora vamos a tener tal vez este fin de febrero periodos bastante lateralizados. Entonces, ¿qué es importante eso? Pues que marquemos zonas en las que nosotros, en los puntos más bajos, hacer compras y en los puntos más altos hacer venta. Entonces, vamos a tener un mercado bastante lateral hasta que el dólar pueda tomar fuerza y lleve consigo también el petróleo y después nuevamente vuelvan a tener esa correlación inversa que tiene el dólar con las materias primas. ¿Ya? Pero el día de hoy, al ser muy fuerte, pues tuvo una correlación positiva. ¿Ya? Entonces, miren, aquí estamos en un punto sumamente importante en que el petróleo podríamos generar una buena posición en venta, luego lo voy a entrar en 69.29, pero aquí estamos en una posición bastante importante.
Si el petróleo logra romper los 69, podría dirigirse a los 68,51 a modo de mechazo, porque aquí, en este doble piso, aquí el petróleo sí va a apreciarse, ¿ya? Entonces, vamos a ver si nos arriesgamos a una pequeña venta, porque realmente está fuerte vela en la baja. Le va a costar mucho recuperarse. Miren, aquí intentó recuperarse el activo, pero no pudo. Tiene mucha fuerza a la baja todavía. Entonces, miren, el activo bajó un 3,4% y aquí apenas ha apreciado ni un 1%. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a buscar es esta liquidez del petróleo, a ver si cuando llegue aquí pueda apreciarse el activo, ¿ya? Es decir, obviamente, como les digo, lo ideal sería hacer alguna compra aquí en este precio de 68,61, pero ahorita vamos a meter una pequeña venta en el activo. Vamos a meterle el lote 2. Vamos a vender petróleo. Y como les digo, lo que nosotros vamos a buscar nada más es esta zona de liquidez hasta este nivel, ¿ya? Obviamente podría llegar hasta acá abajo, poder darnos unos 6,40, pero realmente no le veo con mucha fuerza a la baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí es un rebote bastante fuerte. Pero bueno, le vamos a dejar hacer una posición a modo scalping. Espero, ¿por qué a modo scalping? Porque toda la posición que logre bajar hoy, yo creo que mañana o en el resto de la noche ya genera una posición al cierre. Entonces, ¿qué es lo ideal? Al final de clases, tratar de tomar esta posición ganadora y generar una posición positiva. ¿Ya? Entonces, vamos a establecer un patrón 1 a 1 en el petróleo. Obviamente estamos en el mini. Y vamos a establecer un patrón 1. Son 29 pips nada más que estamos buscando. No son muchos, pero como les digo, la perspectiva ya del petróleo es un poco más alcista. Obviamente no tiene la fuerza para que el activo rompa. ¿Por qué ponemos un stop loss bastante pequeño? Obviamente nuestro stop loss debería estar acá, ¿no? En 70,11. ¿Por qué? Porque si esto rebota, va a rebotar hasta 70,11 y le pongo el stop loss bastante pequeño, porque si me rompe, no arriesgo mucho y cuando llegue a 70, tal vez le meto un lote 4, recuperaría toda la pérdida ahorita y generaría unas 10 veces más. Y aquí voy a meter el patrón 1 a 10, ¿ya? Entonces, ¿se puede dar este escenario? Sí se puede dar este escenario. Pero, como les digo, aquí el activo ya intentó recuperarse y vemos que no lo logró porque tenemos aquí una vela que nos indica una continuidad de tendencia a la baja. Obviamente el petróleo no va a permitir que esté debajo de $60, pero sí a modo de volatilidad sí podríamos tener el 65, $68. Entonces, vámonos por esta primera posición del petróleo, ¿ya? Como ven, no es mucho, vamos a ganar 5,80. Obviamente para nuestra cuenta pequeñita sí es un muy buen porcentaje. Y les voy a enviar la posición. Se ha compartido Víctor, dice el hackeo. El hackeo de 1,4 billones de Bybit no fue un accidente, es el catalizador que ellos necesitaban. Según fueron el 21 de febrero, hackers vinculados al grupo los robaron más Ethereum. Sí, es verdad, se han dado estos robos de Ethereum. Vital Uteri, no es como cuando rompes tu alcancía después que vendes todos tus ahorros. En solo 3 días, usuarios retiraron 700 millones de Bitbit en pánico. Bitcoin cayó 5. Sí, puede ser, pero la verdad no es mucho este dato que nos compartes. Es parte de la caída, sí, sí, sí afecta. Es un poco de inseguridad, ¿no? Es como que empiezas a ver bancos que cierran en Ecuador, en Estados Unidos, te genera esta preocupación, pero debes entender que cada criptomoneda es independiente, cada proyecto es independiente. Entonces, esa bajada de Bitcoin netamente se da por el tema de la transaccionalidad.
Si le hubiesen robado a Bitcoin directamente, sí hubiese generado esta posición bajista de Bitcoin. Pero netamente yo ya les había mencionado, y ya cuando estamos en Bitcoin, les había dicho que hay una liquidez muy buena en los, 66 en los 83, 86 mil dólares, ¿no? Exacto, nosotros hemos estado hablando de esta liquidez. Entonces, Bitcoin fue por esta liquidez que necesita. ¿Por qué? Porque hemos dicho que Bitcoin este año va a llegar a los 140 mil, 180 mil dólares. Entonces, obviamente necesita esa fuerza de liquidez para que el activo suba. Obviamente, al haber estos cambios políticos como vimos en El Salvador, se genera un poco de lentitud. ¿Y cuál es el tema más? Es eso de que robaron, de que hackearon, son temas muy pequeños, porque al final los hackeos se dan por vulnerabilidades, pero estos son más precios institucionales. Netamente, la bajada de Bitcoin es súper sencilla, se está dando, como habíamos visto, ya les indiqué detalladamente cuánto Bitcoin van a comprar en cada estado, vale la redundancia de Estados Unidos, pero habíamos visto cuántos millones van a comprar con exactitud. Entonces yo les dije, ellos no van a comprar un Bitcoin de 100 mil dólares porque ellos necesitan que sea rentable. Entonces, miren, ahorita Bitcoin bajó un 16%. Ahorita te resulta rentable. Inclusive en los 83, 86 te va a resultar mucho más rentable. Entonces, esos son precios institucionales que obviamente pues generan eh, una rentabilidad para quienes lo van a comprar. Entonces, es netamente, estos temas de robo siempre se dan, pero como te digo, para que afecte un tema de robo de Bitcoin es que netamente se hayan robado Bitcoin de alguna empresa de renombre, de Tesla, por ejemplo. Si roban de Tesla Bitcoin, ¿qué pasó? Entonces, ahí sí son datos, pero igual así se roban los Bitcoins. No se los roban porque la red sea débil o esté mal estructurada, sino puede ser por que cayó en manos de alguien que no pudo ser confidencial. ¿Ya? Entonces, netamente, eso, estimados inversionistas, pero bueno, llegamos a ir a Bitcoin. Y bueno, les acabo de enviar la posición del petróleo. Como les digo, es una posición más a la baja, porque obviamente en este nivel a mí me gustaría ingresar de preferencia en compras. Como les digo, no le veo que pase los 70,11. Entonces aquí es mejor una posición a la baja. ¿Podría romper este doble piso? Sí. ¿Por qué? Porque no es tan fuerte, entonces lo podría romper con bastante facilidad. ¿Ya? Vámonos solo antes un poquito al gráfico semanal. Y obviamente, técnicamente ya empezamos en un precio muy bueno del petróleo, en el cual se viene una suba sumamente fuerte, ¿no? Pero obviamente ahorita no hay ningún fundamental que genere esta perspectiva de las. Obviamente tenemos acuerdos de paz que hacen que el petróleo esté bajo, pero también tenemos una mayor producción de petróleo en Estados Unidos, lo cual hace que el petróleo siga con una tendencia a la baja, ¿ya? Recuerden que el petróleo ha llegado a valer $2, miren aquí 13,80. Ha llegado a valer aquí $3 el petróleo. Entonces, netamente, el petróleo es sumamente volátil, ¿no? Tenemos un petróleo en 3,125 porque este activo está bastante influenciado políticamente, ¿ya? Aquí me fui el gráfico mensual para que tengamos en cuenta la siguiente situación. Técnicamente, aquí se está formando una estrella de la, ¿ya? Si es que el precio del petróleo en este mes de febrero logra romper los 67,78, es decir, sea superior, sea un precio más bajo de 67,78 o 66, si esta vela termina siendo muy fuerte a la baja, este es un cambio de tendencia muy fuerte que podría llegar a tener un petróleo 58,47 dólares. ¿Se podría dar? Yo creo que sí, porque Donald Trump, él busca eso, ¿no? Diga, yo bajé la inflación en mi nuevo gobierno y lo va a hacer. Creo que sea en febrero, no, podría ser un poco más adelante. Entonces, mientras esta vela del gráfico mensual no supere el precio a la baja de 67 dólares, aquí podremos tener un retroceso muy bonito del petróleo hasta 79 dólares al alza. Yo creo que aquí en 79 dólares ya podríamos tener nuevamente una vela a la baja y puede ser que este año tengamos petróleo en 58 dólares.
Entonces, mucho ojo con esto. Si es que los acuerdos de paz siguen llegando, esto para la economía es bueno porque si tenemos petróleo en 58, $47, un poco los costos para las empresas van a ser bajos, ¿no? Obviamente como país no nos beneficia petróleos bajos porque nuestro presupuesto baja, entonces es muy importante este tema, ¿ya? Entonces aquí, en cuanto al petróleo, pues vamos a mantener nuestra posición a la baja, es una posición corta porque necesitamos ver, ¿no? Tal vez si la hubiésemos hecho en modo swing, nos hubiésemos arriesgado a que rompa los $66, pero si ya rompe los 66, me iría yo hasta los 62 de una vez, hasta los 58, ¿ya? Pero aquí yo creo que más nos va a dar un rebote hasta los $79, ¿ya? Entonces, por el momento es una posición corta en venta. Ya empezamos a tener un volumen bastante grande en el petróleo. Entonces, por eso es que yo creo que este es como les digo, este es el último retroceso del petróleo. Que nos va a hacer piso uno, piso 2. Cuando llegue a este nivel, creería que la volatilidad es más baja y nos trataríamos de subir el alza. Obviamente un poquito arriesgada porque la tendencia a la baja aún sigue siendo muy fuerte. No hay ningún fundamental que genere un cambio de tendencia. Si tenemos retrocesos van a ser bastante pobres, entonces por eso es nuestra perspectiva a la venta del activo. ¿Ya? Listo. Acabamos con el petróleo. Ahora sí vamos a Bitcoin, que ya más o menos estábamos con un poquito ya la perspectiva de este criptoactivo. Y vamos a hacer un pequeño análisis, no tan profundo porque nos queda un poco de tiempo. Pero aquí tenemos esta vela. Primero decir es que Bitcoin es bastante técnico y bastante volátil, ¿no? Tenemos una vela envolvente alcista, pero ojo, tenemos esta mecha de liquidez que nos indica que el activo va a romper sí o sí esos máximos históricos, ¿ya? Entonces, primero punto, entender que Bitcoin no va a poder costar menos de $58,000 porque sus costos de producción para las mineras no resultarían, pues, favorables, ¿no? Es decir, en el caso de que Bitcoin tenga una fuerte depreciación y llegue a niveles de 68 y 62, veríamos unos mechazos como estos súper rápidos que ingresan y se van, ¿no? Pero como les digo, no es el caso, el escenario no se da para esta posición. Y ahorita netamente, pues vamos a ver el precio a que Bitcoin podría generar una perspectiva un poco más bajista, ¿no? Es decir, podemos tener tal vez un petróleo de 85,000 hasta los 70, hasta los 73,000, ¿no? Es decir, puede que llegue a esa zona, le veo muy poco probable. Pero aquí tenemos una zona bastante interesante que el activo podría ir a buscar, ¿no? ¿Qué es esta? Es decir, la zona de 85,500 y 81,191. Es decir, aquí no es que haya liquidez, la liquidez ya fue tomada aquí en los 86,000, 87,000, en este mechazo. Fue tomada toda la liquidez que había para que Bitcoin pueda apreciarse. ¿Qué pasa? Que muchas personas aquí van a apalancarse muy fuerte en Bitcoin y obviamente el activo necesita mucha liquidez para apreciarse y llegar a un nuevo máximo histórico. Entonces, les recomiendo mucho esta zona de compra, ¿eh? Esta zona de compra va a ser muy buena. Yo estimo que Bitcoin siga un poquito más bajista o lateral, lo que queda en el resto de las semanas, es decir, miércoles, jueves. Y viernes muy probablemente tengamos una suba ya buena de Bitcoin, ¿ya? Obviamente ya nos está dando velas doji, nos está dando rechazos. Y algo importante para saber cuándo se acaba la tendencia bajista es, por ejemplo, cuando tú
vas a hacer compras, te da eh, puntos más altos, ¿no es cierto? Y de igual forma, cuando ya se va cambiando la tendencia a la baja, te va dando precios más bajos. Pero cuando ya empieza el cambio de la tendencia, este precio bajo empieza a buscar ya no precios más bajos, sino ya te empieza a cambiar y a darte un poco más de estabilidad. ¿Ya? Aquí tenemos una vela doji y yo creo que obviamente Bitcoin va a tratar de llegar a 89.000 nuevamente y se va a terminar desplomando nuevamente a los 87.000, 85.000. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque obviamente, si ustedes ven aquí en H4 tenemos una vela que es casi una vela morboso bajista y aquí salió mucho capital de Bitcoin. Entonces, esta vela realmente nos indica una posición muy fuerte a la baja aún de Bitcoin. Es decir, aquí podría apreciarse Bitcoin hasta los 91.616. Y aquí nuevamente generaría una perspectiva a la baja. Es decir, aquí lo que ya vemos que se está estructurando es que empezamos a ver el primer piso de Bitcoin y obviamente buscaríamos un piso 2 pero en 87.300. Es decir, esperar esta apreciación y de ahí un buen desplome del criptoactivo. ¿Ya? Aún no tenemos fundamentales que hayan salido que el activo pueda apreciarse, pero obviamente, como les digo, cualquier precio en este mechazo es una buena opción de compra. Obviamente, veamos qué tenemos para el día de mañana, por cierto, no hemos revisado. Aquí tenemos, miren, para mañana noticias. Aparentemente el inventario de petróleo sigue bajando, lo cual haría pues que netamente ya, miren, podríamos tal vez mantener nuestra posición del petróleo hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y de ahí yo ya le veo a las 10 de la mañana que ya empezaría una posición alcista del petróleo, ¿no? También para mañana tenemos el IPP de España, podría generar una posición favorable para el euro. Tenemos aquí las ventas de viviendas también, podría generar una fuerte apreciación del dólar en la moneda, ¿no? La subasta también de 7 años, que podría darle un poco más de fuerza a Estados Unidos. Y las nuevas inversiones privadas en bienes de capital para el dólar australiano. Bueno, como tal, mañana no hay gran volatilidad. Más volatilidad va a tener el día de mañana el petróleo. El dólar como tal se va a mover técnicamente, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Ha estado a la baja y se podría mantener a la baja, ¿ya? Entonces, creo que el día, como les digo, el día viernes, tenemos noticias muy jugosas. Déjenme solo les confirmo una. Miren, si en efecto tenemos las renovaciones de los subsidios por desempleo el día jueves, y tenemos el PIB de Estados Unidos. Miren, tenemos un PIB negativo que quiere decir dólar a la baja. Obviamente el mercado ahorita está sumamente rápido, entonces ¿qué pasa? Aquí ya vemos que el dólar está débil, pero ¿qué pasa? El mercado se está adelantando. Entonces, mañana este fundamental yo creo que se va a hacer efecto y cuando sea el fundamental, aquí se va a apreciar el dólar, ¿ya? Es decir, el mercado está sumamente rápido, entonces deben tener mucho en cuenta eso para sus posiciones, ¿ya? Tenemos el viernes, creo que tenemos alguna tasa de interés, no, tasa de desempleo. Tasa de desempleo igual en Alemania, en Europa, podría ser muy fuerte, ¿no? También tenemos el viernes la balanza comercial de bienes, bien, tenemos ya una previsión un poco negativa. Entonces, miren, este dato también deben tomar en cuenta cuando salen las previsiones y el mercado ya lo toma, o sea, previsiones negativas a la baja. Entonces, eso también debemos aprender también un poquito que afecta a nuestras posiciones. Miren, el día viernes invertir en dólar canadiense está muy bueno. Podríamos nosotros también ya ganarle el mercado, adelantarnos y tal vez comprar dólares canadienses en función del dólar que está negativo. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, netamente tenemos.
lo que se viene en esta semana es muy bastante técnico del dólar. Francisco dice, profe, disculpe, ¿cómo reconocer que el mercado está rápido? El mercado está rápido cuando tú ves mechas muy fuertes, ves movimientos muy fuertes, es que el mercado está rápido. Cuando está lento, es cuando está lateralizado. Por ejemplo, si tú, cuando teníamos este movimiento de Bitcoin, era que el activo estaba bastante lento, porque si tú hacías una compra aquí en 95.000 y llegaba a 95.100, subía apenas 100 pips. Pero ¿qué tal cuando Bitcoin llegó a 99.000 y ahora se desplomó a 82.000? ¿Qué pasó? Bajó más de 10.000 dólares, bajó 14.000 dólares. Entonces, esto es un movimiento rápido. Por eso yo les decía, cuando Bitcoin empieza a lateralizarse, tengan mucho cuidado, porque se va al alza o se va a desplomar. Y como lo vimos ya con esta lateralización y con los fundamentales en contra, yo ya les venía diciendo que Bitcoin se va a desplomar, ¿no? Porque al inicio, hasta este nivel, todavía se podía tener, no, hasta este nivel, hasta el precio de los 99.000, aquí todavía en esta lateralización había una perspectiva, un escenario alcista hasta 112.000. Pero con lo que pasó en El Salvador, obviamente ya teníamos una perspectiva más a la baja. De que lo va a romper los 99.000, lo va a romper, pero tenemos todavía un año, entonces necesitamos que el activo nos siga dando bastante liquidez. ¿Ya? Entonces, eso es estimado Francisco, un mercado está lento cuando empiezas a ver movimientos bastante quietos, sin volatilidad. Es un mercado que está lento, sin liquidez, y lo hace porque está acumulando liquidez. Y un mercado está rápido cuando empiezas a ver estas volatilidades grandes y con muchas mechas. Y aquí, es decir, el día de hoy de Bitcoin generó movimientos muy fuertes, de 95.000 a 86.000. Es decir, nuevamente bajó 10.000 dólares en cuestión. Me parece que eso fue a 10 de la mañana, a 10:40, 11. No fue ni una hora, fue 20, 30 minutos que se pegó este desplome de la criptomoneda. Y recién en la tardecita, tipo 4 a 8, generó esta pequeña suba. Entonces, obviamente este desplome era muy fuerte porque se venía pues ya el activo lateralizándose todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un activo se lateraliza, está tomando esta liquidez y cuando empieza el desplome, empieza muy fuerte. Obviamente te da pequeños retrocesos como para dos opciones. Para ingresar en los retrocesos te da el mercado y la otra opción también es como que te trata de engañar que va a apreciarse el activo y va a tomar mucha liquidez. ¿Ya? Entonces, mire, no es lo mismo esta estructura, que es un retroceso y se termina desplomando, a esta estructura que ya vemos aquí de 89 a 86.000. Aquí ya podemos ver un hombro, cabeza, hombro invertido, o si no, podemos ver esta lateralización, es decir, mira, cabeza, hombro y un hombro más pequeño. Entonces aquí, si trazamos la línea, el activo podría llegar a los 9.600, pero ojo, este es para seguir desplomándose, ¿ya? Como les digo, el viernes podría haber una fuerte apreciación del activo, pero mi perspectiva de la criptomoneda es que siga lateral en estos precios. Es decir, esté lateral en los precios de 89.495 y 87.600, ¿ya? Yo creo que nuevamente se va a lateralizar, pero ahora va a ser este mismo movimiento lateral para terminar rompiendo tal vez al alza, ¿no? Como les digo, ¿qué fundamental haría que ya despegue Bitcoin? Rompa 90.000, rompa 100.000, va a ser cuando empiecen las compras gubernamentales en Estados Unidos. Germán dice, profe, por favor, libra esterlina frente al dólar, podemos verlo, tengo una posición de 21 en paridad en compra y quiero ver si mejor la cierro. A ver, compraste libra esterlina, pero bueno, ahorita ya vamos a verla porque el dólar está súper débil, ¿no? Listo. Antes de ver esa posición, solo vamos a ver si podemos ingresar a una posición en venta en compra del activo.
como les había mencionado, ¿no? El dólar se depreció y Bitcoin también se depreció. Miren, aquí estamos en un punto muy bueno, unos 89.495. Podemos aquí ingresar una pequeña venta hasta este nivel, ¿ya? Es decir, tomar esta posición en un registro de Bitcoin. Como les digo, podría llegar a los 91.300, pero yo realmente le doy ese precio al día mínimo. Entonces, ahorita aprovechemos que está llegando al punto máximo. Como les digo, lo ideal sería comprar en 89.900, perdón, 89.500, pero yo creo que aquí esta lateralización va a seguir así, ¿no? Mañana tenemos fundamentales, como vimos, del dólar negativo. Y yo creo que mañana vuelve a tener correlación el dólar con Bitcoin, ¿no? Si el dólar sigue bajando y tal vez Bitcoin ya genere esta apreciación. Listo, ya estamos a la bien. Déjanos ingresar esta posición. Vamos a ingresar un Bitcoin. Estamos en el mini, ¿no? Entonces, pero no. Bitcoin es mini, pero no es mini. Vamos a ingresar con BT03. Vamos a vender. Ok, entonces habíamos mencionado que el activo va a estar lateralizado en el precio de 89 a 87, ¿ya? Pues nuestra perspectiva que llegue al precio más bajo. Lo ideal sería que nuestro take profit obviamente esté en el precio de 87, pero aquí podemos ver un soporte que ya es muy bueno de 29.49. Nuestro stop loss podría estar nada más por encima de este nivel. Es decir, lo ideal sería aquí, en el precio de 89.495, pero podemos ver que acá tenemos unas volatilidades un poquito interesantes, ¿no? Entonces, mira, vamos a agregar aquí unos $25 para generar 29, ¿ya? Obviamente, nuestro stop loss puede estar más cerca, pero por volatilidad lo ponemos en este stop loss, porque yo creo que en este nivel ya llegó a cubrir toda esta posición bajista. Si nos topa nuestro stop loss es que Bitcoin ya no quiere esperar al viernes y se va a empezar ya a generar un impulso alcista muy fuerte ya desde esta noche y vaya a empezar a cambiar su tendencia nuevamente al alza. Bueno, su tendencia siempre es al alza, ¿no? Pero esta fuerte corrección podría empezar al alza, pero como les digo, yo le veo más lateral a Bitcoin. Es decir, para que se recupere de esta fuerte caída le va a costar un poquito más a la criptomoneda. ¿Ya? Entonces desenvíen esta posición del oro y vámonos a ver la última posición. ¿Ya? Listo, vámonos a finalizar con la libra esterlina frente al dólar. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Observación del mercado y terminemos con el GBP USD. A ver, vamos a dejar marcado. Germán dice que comprar 1.2684. Bueno, yo también tengo aquí una pequeña compra. Y listo. A ver. Está la verdad bastante bien tu compra. Aquí primero tenemos que el dólar sigue y vimos los fundamentales que netamente va a seguir a la baja. ¿Ya? La libra esterlina no es que tenga datos favorables al alza, pero sabemos que históricamente es una vela muy fuerte. Si tú te vas a gráfico mensual, esta divisa tiene una tendencia bastante lateral, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ahorita nos encontramos en un punto medio, lo cual le puede hacer llegar a un máximo histórico de 1.33
y tenemos una vela muy buena envolvente alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que para el mes de marzo, el activo sí o sí va a estar en máximos históricos. Obviamente, lo que nos interesa a nosotros pues, es ver cómo va a terminar en el mayor tiempo posible. El activo como tal tiene también en el gráfico mensual una posición de una estrella de la mañana que le va a dar esa apreciación. Ha dejado una liquidez muy fuerte al alza. Entonces, como tal, la posición, como te menciono, está en un 50% de su tendencia lateral. ¿Ya? Como tal, el volumen no te ha bajado para que tú cierres tu posición en pérdida, sino lo que estamos viendo aquí es nada más una corrección técnica. Es decir, tú podrías ver máximo un retroceso hasta este precio, es decir, el 1.26039. Es decir, aquí el activo podría retroceder a este nivel, a modo de volatilidad. Y una vez llegue a este nivel, el activo nuevamente se va a terminar apreciando, ¿ya? Tal vez si rompe esta estructura de 1.26039, podríamos decir que el activo eh, ya cambie su tendencia a la baja, pero para eso necesitamos tener fundamentales que fortalezcan al dólar. Y como vemos en el resto de la semana, no vemos datos positivos para el dólar. Entonces, definitivamente, la posición está muy buena. ¿Qué te recomiendo? Mira, estos son los patrones que igual hemos ingresado tal vez con ustedes. Y esta posición no la hemos cerrado. Entonces, te invito a que le pongas en estos valores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en caso de que te rompa este stop loss, es porque ya la tendencia que estaba alcista se rompió. Y obviamente ahí sí esto sería con muchísima fuerza al punto más bajo. Pero por el momento yo inclusive haría una reentrada si veo que el día de mañana genere una posición bajista a la libra esterlina. Haría una reentrada y con un volumen mucho más grande. Aquí obviamente yo estoy con el mini, la divisa mini, que es un volumen. Y capaz aquí ingresaría con un volumen 3. ¿Por qué? Porque le veo que la estructura aún sigue muy bien. Tenemos una vela morbosa que nos indica esta continuidad de tendencia. Y esa estrella en la mañana que nos indica un cambio de tendencia al alza. Obviamente, como no está muy bien estructurado, es decir, esta vela está en la mitad, esta vela no termina siendo superior a la anterior, la estructura no está bien formada y obviamente te va a generar un retroceso hasta las mechas y de ahí se va a apreciar, ¿ya? Pero como tal, al tener una volatilidad superior donde generaron más compras, sí le veo bastante alcista. Y fundamentalmente, el dólar está negativo. Vamos a ver la libra esterlina, creo que sería algo fundamental. Tenemos hoy, tenemos la comparecencia de PIL, no sé la verdad qué diría, pero mañana el dólar canadiense está bastante bueno, pero para esta semana tenemos la subasta de deuda pública, no, mira, tenemos un dato muy bueno, creo que era el viernes. Sí, mira, el viernes tenemos las declaraciones de Ramsden, que es miembro del Banco Central de Libra Esterlina. Entonces, aquí podría la libra esterlina dispararse, ¿ya? O podría terminarse desplomando. Como te digo, no le veo al dólar. O sea, podrías, después de esta intervención de las 2 de la mañana, cerrar tu posición ya en pequeñas ganancias, o tal vez en pérdida, porque ya en eso a las 8:30, como te digo, las previsiones aquí para Estados Unidos están siendo bastante negativas. Si el viernes tal vez nos sorprende Estados Unidos, podría apreciarse, pero yo la verdad le voy a dejar esta posición, lo veo bastante bueno, podría apreciarse mucho en estos días. ¿Ya? Listo, estimados inversionistas, les dejo con estas posiciones. No voy a hacer un ingreso aquí. Si bajo un poco más, sí voy a hacer un ingreso y les voy a dejar marcada esa posición. ¿Ya? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, la pueden realizar.
en este momento y si no nos despedimos con esta pregunta de Maximiliano. Dice, profe, en H1 formó un hombro cabeza hombro y en 30 minutos un triple techo. ¿De qué activo te refieres? ¿De este mismo, de euro esterlina o de Bitcoin? Ya, H1. Vamos a poner aquí. Ok. Sí, creo que sí, van, puedes tú poner 10 órdenes, depende también cómo sea tu cuenta. Puedes poner 10, 20, 30 órdenes, pero obviamente no las recomiendo porque es bueno diversificar los activos para que en caso de que tu análisis no se ve como está, puedas generar ganancia en otro activo, ¿no? Entonces, sí, te lo puedes meter a 10, la misma venta, la misma compra, pero no es muy prudente, ¿no? A veces con entradas buenas sí se puede hacer una buena entrada y es bueno. A ver, Maximiliano dice, profe, no, H1 formó una boca cabeza, hombre. Oh, O sea, más de un triple techo. Sí, un triple techo, sí. Sí, en efecto, pero ya está haciendo efecto este triple techo, ¿no? Techo uno, techo 2 y techo 3. Si tú tomas esta distancia, está ya a punto de cumplirse, ¿no? Es decir, podría llegar a este nivel y de aquí sí apreciarse, ¿no? El activo como tal. Inclusive a esta volatilidad. Obviamente, si ya te rompe este nivel, aquí sí ya se fue el stop, ¿ya? Pero el fundamental no le va a dar. El dólar no está tan fuerte para que se deprecie. Es decir, para apreciarse hasta este nivel, sí, pero aquí yo creo que no podría depreciarse mucho el activo, ¿no? Entonces, aún sí generé procesos, pero como te digo, esto a las 2 de la mañana se activa el mercado ya de Reino Unido y esto más o menos hasta que baja esta liquidez, de aquí ya 2 de la mañana, para listo. Listo, estimados inversionistas, muchísimas gracias por haberse unido. No sé si tal vez alguien más le queda alguna duda, alguna inquietud. Si no, les voy a mostrar solo el tema de las materias primas. Ah, Coca-Cola también lo habíamos analizado y miren, está en los precios que habíamos marcado también, por cierto. Llegó a los máximos históricos que querían hacer antes. O sea que sí o sí iba por este gap y ya fue por ese gap. Entonces, súper chévere, ¿no? Solo quiero que vean estas materias primas del cacao y el café. Miren, el café, ahí hemos dejado marcado una estructura muy buena, Fibonacci, en el precio de 4,30. Y aquí ya llegó a su nivel 23, ¿no? Aquí sería interesante ver si presenta algún síntoma de rebote, obviamente ya no a 4,30, sino a 4,15. Y si no, a su vez, pues iríamos por los 3,34, ¿no? Entonces una perspectiva bastante buena. Lamentablemente aquí hicimos una venta súper buena, pero no le dimos seguimiento y podíamos obtener como 1.000 dólares, ¿no? Bueno, aquí en el cacao y también habíamos dicho que este precio podía ir rompiendo estos niveles. Y miren, ahorita llegó a un precio solamente que habíamos dejado marcado, que es una buena zona de compras, y en efecto, aquí ya rebotó el mercado. ¿Hasta dónde puede llegar? Nada más está el precio de los 9.066. Por mucho ojo, aquí puede seguir su tendencia a la baja, porque los países también que producen cacao ya están produciendo mucho más, ¿no? Eso respecto al café de cacao que les quería indicar, y pues ya el oro ya no alcanzamos a verlo porque necesita un poquito más de análisis, ¿ya? Listo, estimados inversionistas, les dejo con sus posiciones. En el caso de que cerramos alguna posición con el petróleo, que es la que era a corto plazo, pues les estaré mencionando, ¿ya? Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana.
El día de mañana en la mañana, ¿no? Sí, mañana nos vemos en la mañana. Listo, entonces madruguemos y mañana vamos a ver si podemos operar las materias primas que nos podría dar un buen rebote, ¿no? Como les digo, el café es costoso, pero puede darnos un buen rebote. Nunca sé que estén en contra de esto, podrían operar, pero como es costoso, no ingreso. Pero tenemos una pregunta. Listo, listo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Chau, chau.